Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy martes 23 de enero, seguimos avanzando en la semana y os vamos a avanzar todos los contenidos que nos esperan a lo largo de esta hora. Ya sabéis que siempre apostamos por el entretenimiento, la cultura, pero en este caso también queremos aportar ese granito de arena solidario. Hablaremos de diferentes temáticas, no solamente pues muy encauzadas en el ámbito cultural, sino también queremos apostar por el ámbito social. Vamos a hablar también de un programa de la Policía Municipal de Ponferrada, que es el programa Agente Tutor. Vamos a conocerlo en más profundidad, cuál es su trabajo, cómo trabajan en equipo y qué planes tienen desarrollados. Y vamos a arrancar también con uno de los temas que ocupa prácticamente todos los titulares, y estamos hablando pues, de la epidemia de gripe A y de COVID. Vamos a hablar con el epidemiólogo. Muy buenas tardes, Antonio Quiroga, del Hospital del Bierzo. Hola. Y la Ciana. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a arrancar sobre todo con estos titulares también para mandar ese mensaje de sensibilización. No es un mensaje de alarma en absoluto, pero también hay que concienciar, hay que sensibilizar a la sociedad para que no se copen las urgencias. Y también seguimos comentando, ese pico de contagios continúa, es cierto que ha bajado. ¿Cómo está la situación ahora mismo, doctor? Hombre, la situación es bastante mejor de lo que ha sido durante el mes de enero. Tenemos que entender que, de alguna manera, el momento donde la gripe empieza a romper es la primera semana de diciembre, donde le da un poco el sorpaso a la infección por VRS, que hasta ese momento era la más incidente. El VRS siempre se adelanta un poco a la gripe, ¿no? A partir de ahí empieza a dispararse tanto gripe como COVID. El COVID se autolimita mucho, a la primera semana ya de enero, de alguna manera, ya empieza a bajar de forma muy ostensible, pero la gripe nos ha seguido unos niveles de transmisión muy importantes durante enero. Ahora es cierto que se ha ido reduciendo progresivamente y ya estamos en una situación mejor, pero aún así todavía tenemos un número importante de gripes diagnosticadas y de ingresos por gripe, claro. Desde luego. ¿Cómo se puede prevenir una epidemia si es que, por ejemplo, meses previos se pudiera haber hecho? Bueno, hablamos siempre de lo fundamental, son medidas en realidad de tipo preventivo, del estilo del uso adecuado de mascarilla, una higiene sistemática y regular de las manos cuando estamos evidentemente en el exterior, y bueno, en el exterior me refiero fuera de nuestra casa, ¿vale? Sobre todo en ámbitos públicos, en sitios sobrecargados de gente, donde puede haber pues directamente un contacto más reciente con secreciones, ¿no? Y la distancia de seguridad. Esas son las herramientas que son fundamentales. Lo que pasa que eso es algo que deberíamos intentar, independientemente de que las administraciones recomienden o dejen de recomendar en un momento establecer estas medidas, deberíamos empezar a establecerlas pues a la manera asiática un poco. Pues quizás lo que decía, ¿no? A principios de diciembre es cuando se empieza a disparar el tema, pues probablemente desde las últimas semanas de noviembre ya habría rentabilidad para empezar a usar en lugares donde hubiese una gran concurrencia de gente, donde mantener la distancia de seguridad fuese difícil, pues esta mascarilla. Absolutamente de acuerdo, doctor. Es cierto que parece que estas medidas son mucho más laxas por parte de la ciudadanía. Se han adoptado al principio, pues parece que poco recordamos de la pandemia, pero esto debería ser así. Esta pandemia nos debería haber enseñado que ante cualquier tipo de infección, ante cualquier tipo, en este caso, de posibles contagios, deberíamos utilizar la mascarilla. ¿Debemos volver a nuestra rutina del día a día? Exactamente, si no hay fiebre, esas recomendaciones que nos habéis dado también los sanitarios, pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo parece que la medida de la mascarilla no se está llevando a cabo por parte de la ciudadanía como en la época del COVID. Es normal, porque el COVID ha durado demasiado tiempo, el COVID nos ha quemado. El primer harto del uso de mascarilla, del uso de tapabocas, soy yo. Entonces, lo que hay que recalcar es que sí que es verdad que las personas que más deberían seguir esto son, por supuesto, las personas que tienen pues, enfermedades de base importantes, que tienen múltiples patologías, personas inmunodeprimidas, que tienen pues, un estado de salud pues, directamente complejo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, y luego de alguna forma los enfermos.
¿vale? Si todos los enfermos, toda la gente con clínica respiratoria, pusiese la mascarilla y durante el proceso de infección respiratoria de vías altas que tiene la mantuviese, ¿vale? Al menos una semana, pues seguramente los niveles de transmisión, independientemente de que el resto de la población ponga esa mascarilla o no, se disminuirían de forma muy importante. Entonces también tenemos que hacer un poco ahí de llamamiento, porque en el fondo es el punto fundamental, ¿no? Que nosotros cuando estamos enfermos, pues en el entorno público, sobre todo en entornos donde evidentemente pues eso, no vamos a poder mantener la distancia, están muy concurridos, etcétera, pues sería muy importante que nos pusiésemos ahí sí que sí, bajo, vamos, totalmente una adherencia pues muy intensa, ¿no? Al uso de mascarilla, a lavarnos muy bien las manos, sobre todo cuando tosamos, cuando podamos dejar de depositar secreciones sobre nuestras manos y de alguna manera intentar en medida de lo posible guardar la distancia de seguridad con el resto de personas a fin de evitar contagiarlos, ¿no? Absolutamente, es así como deberíamos actuar tanto en nuestro ambiente laboral, ambiente lectivo, en el día a día, y sí que nos ahorraríamos pues, que esos contagios se dispararan. Está claro que, como bien decías, que teníamos que tomar nota un poco de la situación, ¿no? en Oriente, cómo han tomado esas medidas y las han seguido implementando pese a pasar la pandemia, y a nosotros pronto se nos olvida, parece que la mascarilla se ha demonizado bastante, es normal este cansancio, este agotamiento, pero ahora mismo parece que volvemos a pensar lo mismo. Tengo un catarro, tengo una gripe, ¿qué tal? Te voy a dar 2 besos, un poco de responsabilidad, por supuesto, porque puedes poner también en peligro a personas vulnerables o a personas con ciertas patologías, y también tenemos que decir que nadie está exento de ciertas complicaciones respiratorias, porque existen y bueno, damos fe de ello. Por supuesto, es decir, independientemente de que las vacunas han reducido la virulencia, la gravedad de las enfermedades respiratorias, del COVID, de la gripe, de forma muy ostensible, seguimos teniendo casos graves, seguimos teniendo pacientes, sobre todo Y pacientes jóvenes mayores, también. pacientes enfermos que evidentemente tienen complicaciones graves y fallecen, desgraciadamente. Sí, también ahora hay un pensamiento en alza, que es que la gente joven tampoco corre tanto peligro por tener una simple gripe. Nunca, es verdad que una gripe es una gripe, dura lo que dura, nos lo dicen los sanitarios, precisamente es el momento en el que comienza a haber algún tipo de complicación, porque nadie está exento de que no se te complique una infección de vías respiratorias. Y precisamente por eso es importante, ¿no?, apelar a esa responsabilidad, no colapsar las urgencias como han estado colapsadas hasta hace muy poco, y poder hacer pues, un uso debido y responsable del sistema sanitario. Sí, nadie, por supuesto, está exento de tener una complicación y fallecer, desgraciadamente. Evidentemente, una persona sana y joven, eso es más improbable, ¿vale? Pero ni mucho menos está ese riesgo excluido. Es decir, es poco probable, pero puede llegar a pasar. Bueno, la hiperfrecuentación de urgencias, el uso que se da de urgencias, ahí yo creo que hay que recalcar 2 puntos, ¿no? Primero, que nosotros mismos seamos conscientes, tenemos un cuadro leve que pueda ser atendido en un servicio de atención primaria, por poner un ejemplo, aunque sea atención primaria de 24 horas, en un punto de atención continuada, por así decirlo, o si de verdad tenemos la gravedad suficiente como para ir a urgencias, ¿no? Y de alguna forma sí que es verdad que una vez que nosotros no actuamos como si estuviéramos en una epidemia, no actuamos de una forma responsable en nuestro entorno comunitario, pues evidentemente, claro, pues si hay muchos casos, las urgencias van a estar tensionadas, los dispositivos de atención primaria, hospitalarios van a estar tensionados siempre, claro. Desde luego. Doctor, ¿va a haber más casos en los que posiblemente, bueno, nos encontramos en invierno, precisamente pues es donde mayor confluyen este tipo de enfermedades respiratorias? No sé si va a haber otro posible pico o forma de prevenir o prever pues otra epidemia en el que, bueno, pues que tengamos eventos muy concurridos. No sé si por el momento hay alguna forma de prevenir. Bueno, yo ahí sí que tendré que abogar a normalizar una vez que pase esta epidemia, igual que
en los momentos donde empieza a subir la incidencia, los momentos que son muy previsibles, teniendo en cuenta los datos históricos que tenemos, no solo de la pandemia, sino de todas las epidemias previas de gripe, anuales, estacionales, pues sí que durante el resto del año sí que yo creo que habría que normalizar de alguna forma, salvo sorpresa o novedad, nuestra forma de vida, ¿no? Sí que es cierto que ya tenemos que pasar página, la pandemia nos ha quemado y justamente estar siempre con ese miedo pandémico de alguna forma, lo que hace es fatigar a la gente y que luego cuando vienen los momentos donde sí que tenemos pues esos riesgos, ¿no? De que se incremente la incidencia, de que sí que podamos llegar a niveles epidémicos, que no seamos tan adherentes a las medidas como el lavado de manos, como la mascarilla, como el distancia social, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que vamos a poder descansar un tiempo. Y con el COVID siempre es un poco más, más difícil arriesgarse porque sabemos que pues, todavía es una enfermedad joven, que todavía hay una cierta facilidad para que mute y que están surgiendo nuevas cepas continuamente, también en gripe, ojo, pero bueno, es un poco diferente. Y es posible que eso quite un poco los planes, pero a día de hoy con lo que tenemos, lo cierto es que estamos actualmente en unos niveles bastante bajitos de COVID, del entorno del URS, ¿vale? De gripe todavía estamos en unos niveles más altos de transmisión, pero bueno, evolucionando de adecuadamente. Es curioso, como dicen, doctor, que la sintomatología dura mucho más. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, también depende un poco, también puede haber cuestiones de coinfecciones, alguna cepa sí que ha tenido alguna alteración de los síntomas con los que suele aparecer la enfermedad. Por ejemplo, Omicron sí que se caracterizaba al principio por fatiga, por un incremento de la fatiga, de la astenia que referían los pacientes. Puede ser una cuestión de las nuevas cepas que han ido surgiendo, los sublinajes de Omicron que han ido apareciendo, también teniendo en cuenta puede haber una relación de que estamos expuestos en este momento a multitud de virus a la vez y también puede colaborar en eso, en que tengamos pues unos cuantos más extendidos en el tiempo. Lo importante es que de momento no hay evidencia de un incremento en la gravedad de los cuadros, ¿vale? Eso es lo realmente importante. Yo entiendo que después de pasar una infección respiratoria y de tener todavía unos días donde tengamos pues directamente a lo mejor un poco de moco, que nos cueste respirar un poco más, que estemos cansados, pues es algo que no es apetecible. Pero lo importante, el medio de la cuestión es que no tengamos más riesgo de neumonía, que no tengamos más riesgo cardiovascular después de pasar estas infecciones. Eso yo creo que es lo fundamental. Exactamente. También en otro momento hablaremos del porcentaje de personas vacunadas, que precisamente es curioso cómo ha bajado este año en comparación, ¿no?, con el año pasado. Eso acaba siendo esperable porque volvemos a lo mismo, es como una fatiga pandémica. La sensación de riesgo es algo que es autopercibido. Por mucho que desde programas como el vuestro o como desde otros medios de comunicación se esté insistiendo en la necesidad de la vacunación, ¿no? La verdad es que hay una autopercepción de que la infección ahora es mucho menos grave, de que la vacuna es pues no tan necesaria. En realidad, la vacuna es necesaria, sobre todo para los pacientes que están a riesgo. Están a riesgo los pacientes con patologías y, sobre todo, y especialmente los inmunodeprimidos, ¿no? Porque esa gente no solo es que tenga más riesgo de infección grave, de una neumonía, sino que de forma un poco parecida a lo que pasa con gripe, puede haber en las semanas posteriores, por una inflamación generalizada que se puede dar, pues mayor riesgo cardiovascular, de infartos, ¿vale? Siempre se ha dicho que la vacuna antigripal, uno de los principales efectos positivos que tiene es justamente bajar el riesgo cardiovascular. En las semanas posteriores a pasar una gripe, pues a partir de determinadas edades de pacientes con determinadas patologías, pues tienen un riesgo incrementado, bastante incrementado, para sufrir cuadros cardiovasculares. Y de hecho se dice que la vacuna antigripal es más efectiva a la hora de prevenir estos cuadros que las estatinas, que son un tipo de fármaco que se utiliza un poco para regular la concentración de colesterol en sangre, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que tengamos una inmunidad lo más cercana a lo que esté circulando en la realidad, ¿vale? Que nos vacunemos anualmente, periódicamente, la gente que tenga indicación. Efectivamente, la gente que es más vulnerable y que tiene mayor riesgo. Doctor Antonio Quiroga, muchísimas gracias por atendernos a primera hora del magazine. Seguiremos hablando y sensibilizando porque creo que es un tema muy importante el divulgar y sobre todo en temas de prevención. Es algo fundamental para evitar
pues, todo lo que hemos vivido en estas semanas anteriores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un placer. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir charlando y ahora seguimos también con otro tema muy importante, la sensibilización con el plan antidrogas, ese plan de agente tutor. Muy buenas tardes, Manuel Cachón, ¿cómo estás? Un Hola, placer, tardes, inspector Policía Municipal de Ponferrada. Hablaremos de un plan que lleváis desarrollando ya a lo largo de los últimos años, que cada vez vais implementando nuevas actividades, nuevos talleres, y es muy interesante sobre todo porque ocupa pues quizás un número bastante importante si hablamos de jóvenes y adolescentes. Cuantos más jóvenes y adolescentes conozcan este plan, también mucho mejor para sensibilizar y evitar, ¿no?, el consumo de drogas. Pues, bueno, en primer lugar, María, muchas gracias por habernos invitado de nuevo aquí a tu programa y poder hablar, pues eso, de estos temas que resultan de interés, sobre todo de interés para que los ciudadanos conozcan cuáles son las funciones que realizamos dentro de este programa, ¿no? El programa Agente Tutor es un programa que nace en la Federación de Municipios y Provincia, a la cual el Ayuntamiento de Ponferrada se adhiere hace unos años, hace tres años, pero en la que la Policía Municipal de Ponferrada ya venía trabajando desde el año 2014 aproximadamente. Veníamos ya trabajando, pues un poco, si no oficialmente, sí que oficiosamente ya veníamos trabajando en el agente tutor. Las funciones del agente tutor, pues es sobre todo la protección, el cuidado del menor. Es decir, pero ya desde las primeras etapas de infantil. Porque al final nos dimos cuenta con los años de experiencia que es más fácil abordar el problema desde edades más infantiles y ya ir concienciando, y es cuando los niños, de verdad, los más pequeños sobre todo, absorben y se quedan con todo eso que el policía les transmite, que ya cuando tienen cierta edad ya en la juventud ya son más mayores y ya, pues bueno, ya están un poco en esa edad ya más complicada y ya, pues bueno, ya no se paran a escuchar tanto y ya traen ciertas costumbres que ya son más difíciles de cambiar, ¿no? Ciertas costumbres y ciertos hábitos que son ya, es más complicado ya de corregir. Entonces, pues ahora mismo pues tenemos 20 agentes destinados al programa Agente Tutor. Todos los colegios tienen un agente tutor titular y un suplente. Algunos, los institutos que más carga de alumnos tienen, pues tienen incluso 3 agentes tutores. Y la verdad que es un trabajo ingente, pero a la vez muy agradecido. Tenemos pues eso, muchos alumnos, sobre todo como te decía, infantil, que han hecho varios dibujos, incluso canciones a compañeras y a compañeros, bueno, pues por la gratitud, ¿no?, y ese trabajo. Uno de los principales retos es prevenir el consumo de drogas en el ámbito educativo y en los menores, y por parte de los menores, que vemos cómo paulatinamente se va incrementando anualmente por todos los indicadores que se van publicando, ¿no? Vemos las estadísticas y efectivamente, ¿no?, un alto porcentaje de aumento de casos. Y cada vez más temprano, y el consumo cada vez más temprano, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, se refuerzan las vigilancias a la hora de los recreos dentro de este programa, y se imparten charlas también en los centros educativos, y ya, como te decía, trabajando ya desde edades tempranas para que vayan tomando conciencia del problema, sobre todo explicando que el consumo de drogas, pues lejos de esa leyenda urbana o ese bulo de que un porro es como un cigarrillo, pues no, explicando pues que el porro daña el cerebro y el cigarrillo daña el pulmón, pero no el cerebro, y al final lo que en un alto porcentaje de casos tenemos que ese menor que comienza fumando un porro acaba siendo un policonsumidor, y pues bueno, a la vuelta de 10, 15 años tenemos un problema, tiene un problema el menor, ya no menor, la familia. Y la sociedad. Exacto. Es decir, entonces, pues bueno, es un problema que entendemos que es bastante más grave de lo que a veces queremos vender y queremos ver, pero que nosotros somos conscientes de que es un problema grave, y fruto de ello y del trabajo es pues
gran cantidad de actas de incautación que se hacen. Es decir, nosotros trabajamos el trapicheo, el menudeo, es decir, las posibilidades que nosotros tenemos. Nosotros no podemos dedicarnos a la aprehensión de grandes alijos porque ni tenemos los medios, ni materiales, ni personales para dedicarnos a esas cosas, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de luchar contra el trapicheo, que es donde se ven más involucrados los menores, donde se ven involucrados los menores, ¿no? Y eso nos sirve. Las actas de incautación a veces dicen es que es con ánimo recaudatorio, para recaudar. No, es la mejor forma de decirle a sus padres, su hijo está consumiendo. Porque cuando a veces vamos a casa con el menor y con las sustancias, pues no se lo acaban de creer, porque es más fácil creer a tu hijo o a tu hija que a la policía. Pero ¿cómo han cambiado las cosas? Porque, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque ahora dudamos precisamente de otro, en vez de decir, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo con mi hijo, ¿no? Pues así, ¿recuerdas que lo hablábamos en la última charla? Es que es así, ha cambiado, la mentalidad ha cambiado y se pone en duda o en cuestión lo que dice el profesor o lo que dice el policía. No, si es que lo hemos cogido, si es que lo tenía él, lo estaba consumiendo. No, pero es que me habían dado una calada y no era... Es que eso... Vale, pues si queremos convencernos así, y entiendo que todos somos padres y todos pues, al final queremos creer a nuestros hijos. A veces es un problema de los padres, más de los padres que de los hijos. Pero cuando llega al final los padres se dan cuenta porque un problema que se coge a tiempo, pues es decir, yo entiendo que saltan las alertas cuando llega una denuncia a tu casa porque tu hijo ha sido identificado y les ha sido propuesto para sanción por consumo, por tenencia de sustancias estupefacientes, sea marihuana, hachís, claro, que es increíble. Sí, efectivamente, además pues que además muchos las cultivan en casa y sus padres lo ven, pero no pasa nada porque es toda una broma y una risa, ¿verdad? Entonces, pues es una manera de comunicar, tienes un problema, es decir, no lo querrás ver, pero tienes un problema. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, pues se suele corregir y otras veces, pues al final acaba dándonos la razón, desgraciadamente, sí. Pero seguimos en ello. De hecho, en 3 semanas vamos a conocer un poco más a fondo cómo desarrolláis el plan, también pues cuáles son vuestras herramientas de trabajo, conoceremos algunas de ellas y traeremos también aquí a plato, con suerte, ¿verdad? Porque sí, tenéis, seguro que sí. Además nos va a encantar y bueno, yo creo que es una buena medida y que está dando resultado y que lo está haciendo muy bien, la verdad que está teniendo un gran éxito y aceptación, ¿no? Entonces, bueno, que en teoría de lo que el programa Agente Tutor de lo que se encarga es de la protección, del cuidado y de arropar a ese menor, porque al final no vemos este problema de la droga, pero es el mejor termómetro, el colegio. Exacto. Es la mejor herramienta para detectar, es decir, nadie mejor que el personal docente, que profesores y profesoras detectan si un alumno está feliz, no está feliz, si tiene un problema, no tiene un problema, y al final pues lo que hacen es contactar con nosotros. El programa Agente Tutor no solo es policía, colegio, centro educativo, no, es policía, centro educativo, servicios sociales, fiscalía de menores, atención primaria de salud. Ese trabajo en equipo. Es un trabajo, claro, un trabajo en equipo, es decir, pues se tiran de todos los recursos que sean necesarios y bueno, pues como te decía, se puede detectar un posible acoso escolar o una problemática que el menor esté transmitiendo por su tristeza, por su estado anímico, de un problema que tenga en su domicilio, en su casa, dentro de su familia. Pues es decir, conoceremos mucho más porque queremos que en 3 semanas podamos desarrollar esto un poquito más a fondo y como siempre, muchísimas gracias Manuel Cachón por vuestros servicios y por vuestra atención. Nos vemos y ya pues revelamos quiénes nos van a acompañar en 3 semanas, que seguro que muchos de los niños y niñas que nos están viendo seguro que reconocen. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Sí. A vosotros, María. Vale. Continuar, seguimos hablando del conflicto de Palestina. La semana pasada hubo una congregación en la que muchísimas personas pues se reunieron para
luchar contra esta injusticia precisamente desde la plataforma contra la violencia de género, ya lo sabéis, aquí en Ponferrada, y también la Red Solidaria. Se congregaron, pero no hemos visto un número suficiente de personas. Desde aquí queremos hacer ese llamamiento y también apelar a esa sensibilidad para afrontar este tema, porque es un tema delicado, es un tema que pensamos. Lorena González, muy buenas tardes. ¿Cómo nos puede afectar de primeras hablar de algo que pensamos que está muy lejos y sin embargo es algo que está ocurriendo, no podemos mirar a otro lado? Claro, respecto a lo que comentabas primero, de que había mucho más gente de la esperada, pero menos de la debida, ¿no? Es tan salvaje, es tan monstruoso lo que estamos viendo, que cuesta, ¿no? Que no salgamos en masa o no ver que la población sale en masa a denunciar un genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos, que con muchísimo esfuerzo periodistas de Gaza, porque quiero recordar que en estos momentos no se está permitiendo, el primer conflicto bélico de toda la historia, al cual no se está permitiendo a la prensa internacional acceder al territorio para contar lo que pasa. Entonces todo lo que nos llega es a través de periodistas. Que han arriesgado su vida precisamente, claro. De allí, que están consiguiendo transmitir con sus propios medios. Respecto a lo segundo que decías, me parece también muy importante, ¿no? Cómo nos puede afectar algo que creemos que está muy lejos. Yo creo que tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos, los países, los estados, las personas, nos dotamos de un andamiaje común que se llama Carta Magna de los Derechos Humanos, donde nos comprometíamos a no sobrepasar ciertos límites y a no volver a llegar a ciertos niveles de barbarie a los que se llegó, pues, con el Holocausto, con otras muchas cuestiones, crímenes de guerra. Creo que en estos momentos ese andamiaje se está tambaleando y creo que si permitimos que algo tan salvaje, tan cruel, tan criminal como lo que está ocurriendo en el territorio de Gaza suceda y no hacemos nada como comunidad internacional, creo que nadie, ni un solo ser humano, está libre de que en el futuro no pase en su territorio porque alguien decida invadirlo, ocuparlo y colonizarlo. Creo que es mucho lo que nos jugamos. Creo que en primer lugar están las vidas, el sufrimiento humano que estamos tolerando y que estamos permitiendo y que no estamos sabiendo pues poner medidas para que no ocurra. Claro. Y en segundo lugar, pues si queremos un futuro libre de atrocidades, no podemos permitir que se vulnere el derecho internacional como se está vulnerando en Gaza. Vamos a hablar de los orígenes para que los espectadores entiendan a qué se debe este conflicto, por qué se ha originado, ¿no?, este conflicto. Claro, esto es muy difícil de explicar y en tan poco tiempo, pero en resumidas cuentas, bueno, tras la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano, la repartición, pues Gran Bretaña administra lo que hoy es Palestina, y tras la Segunda Guerra, entre medias, hay un éxodo masivo del pueblo judío que se considera un pueblo sin tierra, siempre ha creído que tiene derecho a un pedazo de mundo, y hay un éxodo donde se van asentando y va migrando el pueblo judío a territorio palestino, y llega un momento en 1947 donde el gobierno británico dice que se va, que abandona el territorio. Hay una resolución de la ONU que dice que ese territorio se va a repartir en dos: el Estado judío de Israel y el Estado árabe de Palestina. Israel se proclama como un Estado, los países árabes al día siguiente le declaran la guerra. Como Israel está apoyado por grandes potencias mundiales militares, pues gana esa guerra, se constituye el Estado de Israel y nunca se llega a constituir el Estado de Palestina. Y desde ese momento, por resumir mucho, Israel empieza a ocupar, a colonizar el territorio palestino, mucho más del que en un primer momento se le había dado en esa partición, en esa resolución de 1947 de la ONU, y a forzar el desplazamiento de sus casas de los palestinos. En un primer momento, en la primera Nakba, fueron 700.000 personas apartadas y echadas de su casa. ¿De sus casas? Y luego, pues no, en 1967, por ejemplo, fue la Guerra de los 6 días, donde Israel de nuevo gana otra batalla, y a partir de ese momento es que es importante saber lo que es Gaza, porque si nos damos cuenta, si situamos Gaza, Gaza no tienen a dónde huir. No tienen forma humana de desplazarse como ocurre en otros... Por asemejarlo y compararlo con el Bierzo, ¿cómo lo podríamos comparar?
Pues Gaza es un territorio de 350.000 kilómetros cuadrados, el Bierzo tiene 3.500, o sea, Gaza es un territorio como 10 veces menos que el Bierzo, es como de aquí al Manzanal, son 41 kilómetros de largo y 10 de ancho, y en ese espacio pues viven 2 millones de personas. De esas 2 millones de personas, el 40% son menores de 15 años. ¿Qué es lo que sucede? Que por un lado está el mar, por abajo Egipto, que actualmente es más aliado de Israel, en un primer momento era de la Liga de los Países Árabes, pero ahora mismo está como muy de perfil, y todo lo demás es Israel. El mar, las aguas, también son de Israel, y el aire, es decir, el espacio aéreo, también está controlado por Israel. Por lo tanto, es un redil controlado por Israel, donde nada entra y nada sale si no es con el permiso de Israel, donde Israel está permanentemente ocupando. Militarmente es una ocupación militar donde tú, si eres palestino, de repente entran en tu casa, te echan de tu casa y hay una familia israelí que se asienta en tu casa y tú te buscas la vida. Por lo tanto, pues ahora mismo lo que hay son campos de refugiados, ciertas zonas. Olga Rodríguez es una periodista que sigue muy bien este conflicto, bueno, este genocidio, lo explica muy bien, es como una especie de queso gruyère, ¿no? Un territorio donde hay colonos y gente colonizada. Y ahí es ¿Cuántas víctimas hasta ahora podemos recontar? Estamos en el día 114 de este genocidio y hay 25.490 personas, según cuentan medios de Palestina, de los cuales 13.000 son niños y niñas. Es una salvajada. Es una salvajada. Es una masacre, es inconcebible. Como tenemos ya muy poco tiempo, apenas un minuto, ¿qué tipo de resolución se podría abogar? ¿Cómo podemos ayudar? Y este tema seguiremos desarrollándolo porque es muy importante no mirar a otro lado, porque el conflicto está aquí. Somos, como siempre decimos, ciudadanos del mundo, pero para algunas cosas nos interesa más que otras, ¿no? Por lo que estamos viendo. El problema es que la ONU y Estados Unidos, que es el mayor aliado de Israel, tiene derecho a veto. Por lo tanto, todas las resoluciones que pueda emitir la ONU, Israel las veta, las bloquea. La Corte Penal Internacional debería estar actuando con suma contundencia y luego, por ejemplo, desde los estados que estamos asistiendo a este genocidio, yo creo que, por ejemplo, España no se puede seguir comprando armas a Israel, porque así se financia el Estado israelí, el Estado genocida de Israel. No puede seguir vendiéndole armas a Israel. Tenemos que hacer el bloqueo económico, tenemos que romper todo tipo de relaciones con Israel. Y luego, a nivel individual, yo siempre animo a todo el mundo a informarse, en primer lugar, y a denunciarlo, porque a mí una cosa que me frustra muchísimo es que en la calle todavía veo gente que no se lo cree. Y a mí me recuerda mucho a cuando había alemanes que no se creían que estaban quemando en Auschwitz a judíos. Y no se lo creían y decían, es imposible. Ahora mismo lo estamos viendo. Estamos viendo en directo un genocidio y hay cierta equidistancia donde, bueno, dos no pelean si uno no quiere, ¿no? O sea, es como, oye, que es que aquí tienes un Estado que es una potencia mundial militar contra un pueblo asediado desde hace 75 años. Esto lleva pasando la gente 75. elude la realidad. Totalmente, porque hubo un atentado de Hamás terrible, más que condenable, horrible, cruento contra los israelíes, pero es que llevan, y la gente piensa que todo comenzó ahí, ¿no? Como que un grupo armado, un terrorista, del territorio palestino ataca a Israel y todo empieza ahí. No, es que Israel lleva 75 años obligando a la gente de Palestina a vivir en un redil, cortándoles la luz, cortándoles el agua. Lo que les han hecho a ellos ahora mismo es lo que bombardeándoles, que los bombardeos no han empezado ahora, echándoles de sus casas. Es un estado de ocupación militar. Que poco aprendemos de la historia, por eso yo creo que deberíamos aprender un poquito más de la historia para aplicarla. Lorena, tenemos que dar paso al siguiente contenido, pero seguiremos hablando de esto y también estaría muy interesante pues contar con un profesor de historia que nos explique un poco también el contexto y por qué hay gente que se le está olvidando, ¿no? Que lo que a ellos les han hecho vivir es lo que ahora mismo están haciendo vivir también a otra. Y quiero agradecerte, María, y estos son mis últimos 5 segundos, quiero agradecerte el espacio.
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad pedagógica también de transmitir lo que está sucediendo. Y la equidistancia que estamos viendo también en los medios de comunicación es vomitiva, lamentable, es imperdonable. La historia hablará de los que se pusieron de lado ante este genocidio y por eso te agradezco el espacio que has dado a este tema. Muchas gracias, Lorena. Es una responsabilidad que debemos hacer todos, comunicar, simplemente contar la verdad. Vamos a dar paso a este espacio de Clínica Recoletas Ponferrada y comenzamos ya para la recta final con nuestro espacio de Sobre Ruedas. Vamos allá. Clínica Ponferrada pone al alcance de la sociedad del Bierzo una ambiciosa e integral oferta sanitaria, los mejores profesionales y la tecnología médica más vanguardista del mercado. Clínica Ponferrada cuenta con un robot Da Vinci, un área quirúrgica totalmente renovada, un nuevo laboratorio 24 horas, un servicio de endoscopias y un instituto oftalmológico, entre otras muchas mejoras. Pida su cita o solicite consulta llamando al 987 42 37 32. Más salud, más Bierzo. Bienvenidos a la recta final del magazine. Hoy nos acompaña Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya sabemos que has estado de concentración con la leyenda Juan Carlos Torillo, que es que estás últimamente que no paras, pero nos va a dar tiempo casi a que nos cuentes un poco brevemente para que no nos des mucha envidia de esta concentración de 4 días y hablaremos también de los radares y otro contenido que creo que también es muy interesante para nuestros espectadores, sino que nos cuenten. Lo primero, ¿qué tal lo has pasado? Bueno, la verdad que es una concentración bestial, mantiene todavía esa vieja filosofía de las concentraciones de motos de antes, de los años 80, y me gusta por eso, porque a pesar de que hemos ido casi 13.000, se ha sabido conservar el espíritu de ese tipo de reuniones de motoristas, con una simbiosis absoluta y especial entre el pueblo y nosotros y el pueblo, y con un respeto impresionante, ellos como anfitriones y nosotros como invitados, ¿no? Al final la organización yo creo que es de 10. El homenaje que se hizo a los caídos, a los que ya no están con nosotros y están haciendo curvitas por el cielo y toda esa serie de cosas, pues ha sido muy emotivo porque la plaza estaba llena de gente del pueblo, de niños, de familias y de motoristas. Y se hizo un silencio espectacular, brutal. Nunca había visto en un grupo de que podíamos estar allí 600, 700 personas metidas en esa plaza, nunca había visto un silencio tan salvaje como el que pude ver allí, lo cual, pues en esta lucha que llevamos desde hace años porque se nos respete y por defender el derecho a la vida en materia de seguridad vial, pues para mí es un honor haber participado de ese momento. Y luego las hogueras, las conversaciones, los comentarios. Ahí estuve también hablando con Manu, que es un personaje muy interesante, Manu de la Cruz, que hace viajes de esos que se va 4 o 5 meses, desaparece y cuando te das cuenta está por Siberia y dices, ¿pero qué haces en Siberia? Y cosas así, ¿no? Y Hay bueno, que traerlo pues al magazine, Juan Carlos. Sí, pues venga. mira, sería buena idea. No le gustan mucho los medios de comunicación, pero vamos, yo creo que si se lo pido, seguro que nos ilustra, porque él dice que el mundo está lleno de buenas personas y que los malos son muy poquitos. De hecho, en todos sus viajes no ha encontrado ningún malo. Una vez dice que pasó miedo en un desierto porque se tuvo que quedar a dormir allí porque se le averió la moto y llevaba 3 días sin saber qué iba a pasar con su vida, porque estaba en tierra de nadie y donde nadie había. Pero bueno, le salió la jugada bien al final y bueno, pues esta vida la verdad que está llena de buenas personas, eso es cierto. Y como todos los que viajamos sabemos, los malos son 4, aunque den mucha guerra. Efectivamente, aunque den mucha guerra. También otra de las cosas que está clara es que si vas sobre ruedas, la cosa cambia y yo creo que hay un código motero por excelencia, entonces
quizás es otra forma de entenderse. Ojalá más gente utilizara ese código. Vamos a hablar, porque tenemos pocos minutos, de uno de los temas, de las cuestiones que nos atañen, ¿no? Es el tema de los radares, cómo interpretarlos y el vídeo que ha realizado hace unos días. Bueno, sí, yo quería advertir, porque fue como consecuencia de una consulta donde me mandaban una fotografía donde salía una furgoneta y una moto, la moto por la derecha y la furgoneta por la izquierda, ¿no? Y entonces salta el radar y, bueno, lo tenéis ahí en pantalla, y le mandan la infracción al motorista, le mandan como supuesta infracción del motorista por exceso de velocidad. Cuando no ha sido así. Claro, entonces, ante este tipo de situaciones donde existe esta ambigüedad de quién es el responsable de esa infracción, si el que va por la izquierda, que en este caso, según me ha contado el motorista iba despacio y la furgoneta le adelantó, ¿quién activó la señal del cinemómetro? Bueno, pues ante la ambigüedad no se puede cursar esta denuncia porque es injusto y además inseguro. Y lo voy a explicar técnicamente y ahora sí, bolígrafo y tomamos nota. Sí, porque voy a hablar de artículos para podernos defender. Miren ustedes, el artículo 83 segundo nos está diciendo que hay que tener en cuenta la norma de cinemometría para poder denunciar y sancionar a las personas. El 83 segundo de la Ley de Seguridad Vial. Hay que tener en cuenta esa norma de cinemometría, le guste al sistema o no. Y esa norma de cinemometría es la ICT 155-2020, de 7 de febrero. Y en el anexo 12, en el apéndice 1, en el punto 1.2, repito, anexo 12, esto es por hacerlo fácil, pero si no, busquen ustedes en la orden ICT 155-2020, anexo 12, apéndice 1.12, nos dice que no puede existir la ambigüedad. Y si existe esa ambigüedad, que según nuestra Real Academia de la Lengua es que puede entenderse de varios modos o interpretarse de varias formas, no se puede cursar esa denuncia. Por lo tanto, cuando tengamos una denuncia como la que hemos visto en la imagen, donde se nos ve dos vehículos en el mismo sentido de circulación, pues ojo, porque o se nos dice específicamente para qué carril estaba calculado el cinemómetro, que si es móvil va a haber bastante dificultad en eso, si es de pórtico es más sencillo, pero o se nos dice y se nos explica perfectamente eso, o como en el caso de la denuncia de este compañero, lo siento mucho, pero señores, la denuncia, la sanción hay que archivarla, no se puede seguir con ese procedimiento sancionador porque existe esa ambigüedad e inseguridad. Desde Creo luego. que sí, cortito, pero conciso. Anexo 12, apéndice 1.12, orden ICT 155-2020 de obligado cumplimiento. Para que lo tengamos en cuenta. De todas formas, si los espectadores que nos están viendo tienen cualquier duda, nosotros pues lo resolveremos en el próximo programa. ¿Algo que no se nos quede en el tintero, Juan Carlos? Sí, se nos queda en el tintero contar que seguimos fracasando en materia de seguridad vial de los motoristas. Llevamos a fecha actual 21 motoristas fallecidos en lo que llevamos de año, 21 motoristas fallecidos en lo que llevamos de año, muchos heridos. 2 de los compañeros fallecidos han sido contra guardarraíles. Seguimos sin proteger los guardarraíles y dejando esos postes al aire de tal forma que pueden destrozarnos la vida. Y bueno, pues seguimos advirtiendo de que la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior están fracasando en sus políticas de seguridad y prevención en materia de seguridad vial. Es la realidad, como volvemos a repetir, quien quiera eludirla, perfecto, pero esto nos atañe a todos y creo que es muy importante, por eso también el papel fundamental que tienes de difusión, de sensibilización, porque, señores, al fin y al cabo, esto lo hacemos entre todos. Juan Carlos, seguiremos hablando de más temas, también dejamos un poco en el tintero si hay algún espectador, alguien interesado en que comentemos algún punto y nos vemos la próxima semana. Muy bien, perfecto, ahí estaré y vamos a ver si podemos seguir ayudando un poquito a la gente en esto de la seguridad vial, que el discurso no es solo el que cuenta el sistema o la administración, exacto, hay otro discurso y lo dice la ley. Absolutamente, muchísimas gracias. Nosotros antes de despedirnos vamos quizás a tener un pequeño aperitivo con vosotros, porque hoy tenemos con C de Cocina a partir de las 10:30 de la noche. ¿Quiénes son nuestros invitados? Vamos a verlo.
Ese momento en el que, venga, nos lanzamos a la aventura, lo hacemos, sí, no, porque claro, son muchas cosas. Pues un poquito así, pero al final, yo qué sé, ves cursos y pues dices, pues venga, voy a hacer un curso y voy a hacer otro curso y acabas pues metido en un mundo que te encanta, que es lo que quieres hacer y a lo que te quieres dedicar. Porque a ti en Cacabelos te encargaban tarta, repostería... Claro, yo empecé a hacer claro. cursos y lo típico de viene una familiar, viene un vecino, viene y te pide una tarta, hasta que al final dices, bueno, pues ya tengo un poquito de volumen de trabajo y vamos a poner todo bien. Como veis, un programa muy dulce, yo no me lo pierdo, espero que vosotros tampoco. Ahora sí, nos vamos despidiendo, recordamos nuestras redes sociales, desde nuestro Facebook, Twitter, Instagram, gracias porque cada vez somos más, y nuestro correo electrónico. Nos vemos mañana a la misma hora, un besazo.